Continuamos con Escojamos Perdonar, este segundo video. ¿Qué pensás que quiere decir perdonar? Miru. A menudo no se entiende claramente qué significa perdonar. Confunden perdonar con olvidar, y el olvido resulta imposible. Perdón no es olvidar, sino dejar las cosas así, abandonando la amargura y el deseo de desquitarse. Debo perdonar de inmediato, aunque el otro no me pida perdón, renunciando al castigo, eventualmente a vengarse o reclamar una restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro. De momento que las relaciones entre el ofensor perdonado y el ofendido perdonante no queden más o menos afectadas. Perdonar es soltar el dolor y dejarlo ir. Abrazar el dolor acarrea enojo, ira, resentimiento, cosas que nos dañan. Concluye en la raíz de amargura. Nos afecta y puede afectar a los que nos rodean e incluso nuestra relación con Dios. En Hebreos 12, 14 al 15, dice: busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. La raíz de amargura describe de modo metafórico el espíritu y la actitud caracterizados por intenso odio y resentimiento. También podría referirse a la amargura como resultado de la disciplina de Dios, en lugar de la sumisión humilde a la voluntad para la vida del creyente. Tarde o temprano la amargura corrompe a la persona y la incapacita para acercarse a Dios en oración, que puede afectar a muchos, destruyendo la santidad. Miro. Cuando perdonamos, recuperamos nuestra comunión con Dios, tenemos paz, somos restaurados, somos libres, fomentamos la unidad, tenemos relaciones más saludables, mejor salud mental, menos ansiedad, menos estrés, menos hostilidad, menos síntomas de depresión, nuestro sistema inmunológico más fuerte, experimentamos el perdón de Dios, la gracia, y por último, fomentamos el fruto del Espíritu, que es el amor. Amén. En Marcos 11, 25, 26 dice lo siguiente: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. No se puede engañar ningún creyente pensando que tiene suficiente fe para recibir respuesta a su oración, si secretamente guarda rencor o amargura en su corazón contra alguien. Así que, ¿a quién castigamos al no perdonar? Y esta es una pregunta que a nosotros mismos somos los afectados. Y bueno, la negativa a perdonar a otros pone en evidencia la incapacidad para entender el perdón que brota de la misericordia de Dios. Y empiezan a aparecer sentimientos de antipatía, de enemistad, de rencor. Y también aparece la furia, la venganza, la indignación, la infelicidad. Por un lado, queremos vengarnos de esa persona, la queremos matar, y por otro tenemos una sensación, una angustia terrible que nos inunda. Y también viene el odio y conflictos en el entorno, especialmente el familiar.
Bueno, y también afecta a nuestra salud psicofísica, claro que sí. Afecta a nuestra vida. Y vienen estas cosas, estas emociones, sentimientos que tenemos, que son la ira, el enojo, la amargura, porque claro, nos acordamos de lo que nos hizo, el dolor, el resentimiento, el odio. Y esto provoca en nosotros una terrible raíz de amargura que llena nuestro corazón. Y esto hace que nuestra relación con Dios quede rota. ¿Estás luchando por perdonar? Jesús lo entiende y te da una fórmula en Mateo 18:32. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me robaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Aquí Jesús nos enseña que el perdón de Dios, aunque se da gratis a los pecadores arrepentidos, no obstante, permanece condicionado a la voluntad de la persona para perdonar a los demás. En otras palabras, se puede perder el perdón de Dios al mantener un corazón amargado que se niegue a perdonar. Pablo afirma en Efesios 4:31-32 que la amargura y el resentimiento son totalmente incompatibles con la profesión de fe del creyente y debe eliminarse. Bueno. Aquí él va derecho al hueso y declara con franqueza que nuestra negativa a perdonar a alguien siempre puede rastrearse hasta un malentendido de nuestra propia necesidad de perdón y gracia de parte de Dios. Si estás luchando por perdonar, resistí la tentación de enfocarte en tu sentimiento de culpa debido a esta lucha. Muchas veces nosotros sentimos culpa por no poder perdonar y se genera un círculo vicioso, ¿verdad? Pero hay que enfocarse en la gracia de Dios, ¿eh? Que siempre está abierta para nosotros. Hay que magnificar en la mente el gran perdón que hemos recibido de Dios. Así como nosotros hemos sido perdonados, debemos ser capaces de perdonar. Y esto es muy importante. Lo que nos facilita perdonar a otros es abrazar el perdón que hemos recibido de parte de Cristo. Entonces ya salimos de esa cavilación y de esa lucha. Si no estás seguro de que Dios te ha perdonado, ese es el punto para comenzar. Muchas personas no se sienten perdonadas. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a hacer un trabajo para percibir el amor y la gracia de Dios. En Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, vamos a hablar de un tema que por ahí no es tan conocido, que es el autoperdón. A veces hemos sido perdonados, pero no vivimos en la experiencia de la libertad en Cristo, porque no nos sabemos perdonar, porque lo que hicimos era demasiado tremendo, ¿no? Entonces aparece que a lo largo de la vida nosotros tomamos decisiones. Unas son más acertadas que otras. Y en ese camino, en ese recorrido, cometemos errores, ¿verdad? Por ello, para avanzar es necesario perdonarse a uno mismo. Yo ahora estaba recordando el caso de un chico en España que mató a toda la familia,
¿no? Y no sé si estuvo internado en un neuropsiquiátrico o en una cárcel, pero él ahí conoció al Señor y es una nueva criatura. Y la pregunta que yo me hago, ¿cómo vive él con ese pasado? Si no entiende y acepta que la gracia de Dios, que el perdón de Cristo lo alcanzó. A veces nosotros estamos ahí enroscados en cosas que hicimos, errores que cometimos. Pero es un error porque la percepción que nosotros tenemos hoy de ese pasado es diferente porque nosotros somos diferentes. Cuando uno se niega a perdonarse, no puede cambiar el pasado. O sea, esta negativa no resuelve la situación que ya pasó, pero sí paraliza nuestro presente y limita el futuro. Quedamos ahí esclavos. Cuando uno se somete a alguien para obedecerle, dice Romanos, es esclavo de aquel al que se sometió. El Señor te ha perdonado. Y yo quisiera preguntarte si tenés alguna duda de que Dios te ha perdonado. ¿Qué percepción tenés de ese perdón? Y si sabés en qué consiste el perdón. Miqueas 7, 18 al 19 dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. ¿Cómo perdonarse a uno mismo? ¿Cómo podemos perdonarnos a nosotros mismos? ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Porque a veces, aún siendo cristianos, hicimos algo que nos salió mal, estuvimos mal, pedimos perdón, nos perdonan, y al final nosotros no nos perdonamos. Empezamos, y si no lo hubiera dicho, si no lo hubiera hecho. Muchas veces analizamos nuestras decisiones basadas en la percepción de la persona que somos hoy, con el nivel de madurez que tenemos hoy. Pero la persona que cometió el error es otra en nuestra historia, en nuestro pasado. Lo que nosotros miramos es con nuestros ojos de hoy lo que pasó ayer. No nos perdonamos a nosotros mismos, somos incapaces de hacerlo, porque tal vez las consecuencias que generamos fueron dolorosas y desagradables. Nos deprimimos y hasta nos amargamos por nuestros hechos del pasado. Entonces quedamos atrapados en un laberinto insalubre, donde no nos conduce a ninguna parte, estamos ahí en un círculo vicioso, ¿verdad? La culpa sin acción es el sentimiento más inútil que existe. Estoy cargando la culpa, pero no puedo resolver nada. En su lugar, es preferible actuar y resarcir el daño causado, pedir perdón y hacerlo lo que esté en nuestra mano para recompensar a la persona damnificada. Cuando se trata de nosotros mismos, el funcionamiento es similar. Tratemos de conciliar y de resolver esta situación. Pídele perdón al Señor y perdónate a vos mismo por lo negativo que trajiste a tu vida con tus decisiones erróneas. Bueno, seguimos en el próximo video. Los dejamos acá en suspensión a la espera de la... Lo dejamos para la semana que viene. ¿Qué les parece? Dale. ¿Sí? Chao. Chao.